Hola, muy buenas tardes. La Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, a través del programa de Equidad de Género y de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, les damos la más cordial bienvenida a Converge 2020, conversaciones sobre género, en el marco de las jornadas FECAES, Festival de las Ánimas 2020. Esta tarde le queremos dar la bienvenida a nuestro invitado, el maestro Omar Martínez González. Bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación, Omar. A Muchas gracias por la continuación, invitación. a continuación daré lectura a su semblanza y posteriormente le cederé la palabra a Gilberto, estudiante de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, quien nos explicará cuál será la dinámica de esta entrevista. Omar es estudiante del doctorado en Psicología Social y Ambiental en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciado en Psicología por la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM. Es integrante del Grupo de Estudios de Género y Sexualidad de la Facultad de Psicología de la UNAM. Forma parte del comité organizador del Encuentro Anual sobre Género y Sexualidades, Diferencias, Disidencias y Resistencias, y colabora en los proyectos de investigación Familias por Igual del PAPIT UNAM en México y Understanding Communal Orientation in Men de Noruega. Principalmente se desarrolla en líneas de investigación sobre género, masculinidades y machismo. Su proyecto doctoral gira en torno al análisis de reacciones machistas ante los cambios socioculturales actuales. Omar, bienvenido. Y antes de cederle la palabra a Gilberto, nos gustaría agradecer a todas las personas que nos están acompañando, ya sea a través de live en el Facebook de Jornadas FECAES o a través de Google Meet. Y también les recordamos que nos pueden hacer llegar sus preguntas a lo largo de todo este evento y les estaremos dando seguimiento. Ahora sí, Gilberto, la palabra es toda tuya. Muchas gracias. Hola nuevamente, Omar. Muchísimas gracias por aceptar realizar esta entrevista y también agradecer nuevamente a todos los y las estudiantes que siguen la transmisión. Básicamente la dinámica de la entrevista es realizar una serie de preguntas que compartieron estudiantes y egresados a través de las plataformas de Instagram y Facebook. Las preguntas que recibimos las dividimos en tres secciones. La primera es análisis contextual de las nuevas masculinidades. La segunda es crisis de la masculinidad hegemónica e imaginarios sociales. Y finalizaremos con recomendaciones acerca de esto, ¿no? Cuando finalicemos estas tres secciones, también habrá un espacio para que los espectadores y espectadoras puedan realizar preguntas que vayan surgiendo. Les recordamos que sus preguntas las pueden ir dejando en el chat de la transmisión, como en Meet y Facebook Live. No sé si quieres agregar algo más, Omar. No. Solo para empezar, repetir que estoy muy agradecido por la invitación y una lástima que no puedo ver sus caras. Me gusta mucho tener contacto con quien estoy hablando, pero aquí estamos, ¿no? Okay. Muchas gracias. Entonces procederemos a compartir la primera pregunta. Claro. Para iniciar esta conversación. Iniciaremos con la primera sección, que es el análisis contextual de estas nuevas masculinidades. Y pues la primera pregunta es, ¿en qué consisten estas nuevas masculinidades, verdad? ¿Cómo nos puedes explicar este contexto que hay de acuerdo a en qué consisten las nuevas masculinidades? Ok. Creo que para empezar tengo que decir que soy algo joven, tengo 27 años, ¿no? Entonces, hasta hace algunos 7, 8 años yo no tenía ni idea de lo que significaba poder conocer lo que ahora llaman nuevas masculinidades, ¿no? Y para hacerte como más amena la plática o más sencilla, ¿no? Y que no nos aburramos tanto sin tantos tecnicismos, te lo voy a decir como bastante holgado, ¿no? Y como te lo entiendo sin tantos términos más allá de la complejidad y así, ¿no? Las nuevas masculinidades las podemos entender como una propuesta, ¿no? Una propuesta dentro de los estudios de género, dentro del feminismo, que se propone principalmente en poder repensar la noción de la masculinidad, ¿no? La masculinidad tradicional, la masculinidad hegemónica, y bajo esa necesidad de replantear este concepto, ¿no? Que justamente subjetivamos como varones,
poder cambiar, ¿no? Desaprender algunos roles de género, ¿no? Tradicionales, algunas creencias que tenemos, algunas actitudes, ¿no? Algunas ideas que se nos han sido enseñadas, ¿no? A lo largo de nuestra vida, pero también han sido enseñadas a lo largo de la historia, ¿no? Esa es como la primera, como idea principal, ¿no? Que hacen los estudios de las masculinidades. Y por supuesto que este tipo de estudios reconoce también en un segundo punto la existencia de un orden de género, ¿no? ¿Qué nos dice esto? Que existe una noción estructural, una noción histórica, una noción social, de que a los cuerpos con vulva y a los cuerpos con pene son colocados desde antes del nacimiento en diferentes posiciones, ¿no? En ese sentido, podemos pensar a las mujeres, ¿no? Culturalmente y socialmente, históricamente, se les ha colocado en espacios, en primer punto del ámbito privado, ¿no? O sea, si te das cuenta, existe una división sexual del trabajo en el cual a las mujeres se los coloca en el ámbito de lo privado, en el ámbito de lo doméstico, del cuidado, ¿no? De los sentimientos, se piensa que son más emocionales y demás. Y por otro lado, a los cuerpos con pene se les considera varones y se hace un vínculo, se piensa que son masculinos, y en ese sentido um, nos construimos o nos erigimos a partir de las demandas de lo que se llama el modelo de masculinidad hegemónica, ¿no? Ese es un concepto importante cuando hablamos de masculinidades, ¿no? Y en ese sentido, los hombres se piensa que debemos ser proveedores, que debemos ser racionales, que debemos ser fuertes, inteligentes, ¿no? O sea, que no demostramos emociones, ¿no? Todo esto con un objetivo, el llegar a ser un verdadero hombre, ¿no? Porque nacer con un pene entre las piernas no es suficiente, ¿no? Siempre los hombres nos vivimos en constante prueba, ¿no? Prueba de que somos muy fuertes, ¿no? De que no lloramos, de que aguantamos, ¿no? Y en ese sentido, habría que pensar, ¿no? Cómo los hombres ahora, no sé cuántos hombres haya en la sala porque no logró muy bien, pero habrá que pensar de qué manera nosotros seguimos reproduciendo estas demandas del modelo de masculinidad hegemónica, y también de qué manera estamos saliendo, ¿no? de este marco de demandas hegemónicas, ¿no? Que hay que decir que a veces los estudios de masculinidades se convierten en una suerte de pobrecitos hombres también sufren, ¿no? O cómo sufren. Pero hay que también dimensionar que principalmente estas demandas de masculinidad hegemónica tienen un impacto en el bienestar de las mujeres, ¿no? Principalmente. Y me parece, tal vez me explayé un poco, y te iba a decir que no lo iba a hacer, pero ya empecé. Esa sería como una primera noción de qué serían las masculinidades, ¿no? O las nuevas masculinidades, o masculinidades disidentes o diversas, ¿no? Muy bien. Partiendo de ahí, ¿por qué se habla en plural de masculinidades y no de masculinidad? Claro. Um, se dice masculinidades pensando en que, como te decía, existe un modelo de masculinidad hegemónica, ¿no? Que se siente fijo, ¿no? Que solamente hay una forma de ser hombre. Sin embargo, si pensamos en otros organizadores sociales, como puede ser la condición de clase, ¿no? O la orientación sexual, nos podemos dar cuenta que no solo existe una forma ni siquiera correcta, ¿no? Pero no existe ni una forma única de ser varón, ¿no? Sino que existen diferentes fisuras, ¿no? Y diferentes vivencias y experiencias. Y en ese sentido nos acercamos más o menos a este modelo de masculinidad hegemónica, porque en realidad nadie llega a ser este prototipo, ¿no? Este tipo Superman, tipo He-Man, tipo estos Cristiano Ronaldo, este tipo de arquetipos, justo, perdón por la redundancia, pero de hombres muy hombres, ¿no? Y por eso se intenta hablar en plural y no en singular. Ok, muy bien. Sí, sí. Ya hablando más o un poco más a lo actual, ¿de qué manera se vinculan las nuevas masculinidades a estos movimientos feministas, ¿no? Sí. A veces es controversial con algunos compañeros, pero me parece que esto se puede solucionar un poco conociendo un poco de la historia, ¿no? Perdón.
el movimiento de las masculinidades o los estudios de las masculinidades se erigen dentro de un movimiento feminista, ¿no? O sea, es en la década de los 70 en lo cual encontramos el nacimiento o la emergencia de los estudios de las masculinidades y podemos decir que los movimientos feministas y algunas feministas fueron las primeras en pensar de qué manera los hombres colaboramos o no en la igualdad de género, ¿no? En ese entonces mucho no, ¿no? O sea, mucho no colaborábamos, ¿no? Y ahorita pues mucho tampoco, pero es justo a lo que venimos a platicar, ¿no? Y, y en ese sentido ese es un primer vínculo importante y el segundo que me parece central y que esto no lo debemos olvidar para nada es el objetivo último de los estudios de masculinidades o las masculinidades, ¿no? Que me parece puntual porque este objetivo es feminista o debe ser feminista, ¿no? Cualquier noción desde las masculinidades tiene que apuntar o dirigirse hacia el desmantelamiento del sistema patriarcal o al desmantelamiento del orden de género, ¿no? Porque cuando no se trabaja desde algunas pautas feministas o algunas pautas de los estudios de género, se corre el peligro de que los hombres seamos autocomplacientes con nosotros mismos y entonces empecemos a decir cosas que nos gusta que nos digan y entonces no avanzar nada y en ese sentido pueden ser incluso peligrosos y pueden ser igual de violentos, igual de explotadores que las masculinidades hegemónicas, ¿no? Entonces, cualquier masculinidad que se deba pensar diversa tiene que perseguir objetivos feministas y este directamente es el desmantelamiento de la estructura patriarcal. Creo que eso es algo que en los años, muchos o pocos que llevo en el tema, creo que es algo que siempre me ha ayudado, ¿no? O sea, tener muy claro cuál es el objetivo, ¿no? Y hacia dónde apuntar, o hacia dónde deben apuntar este tipo de escritos o este tipo de investigaciones. Eso, podría decir eso. Ok, muy bien. De ahí, ¿cuáles serían las tendencias o propuestas de nuevas masculinidades en nuestro país actualmente, ¿no? Ya. Ok. Hay un texto que me parece que si lo pudieran checar va a ser más nutritivo de lo que les pueda comentar ahorita porque es muy claro. Les digo, el nombre se llama Abriendo Brecha, 25 años de los estudios de masculinidades en México. Y en el autor se llama Guillermo Núñez Noriega, de hecho norteño también, pero solo que él es de Sonora. Hace un metaanálisis de lo que él considera todos los estudios de género que se han realizado en México desde los 90, desde el 95 me parece. Entonces hace una revisión de 600, más o menos 578 me parece, 578 estudios de las masculinidades y entonces hace una suerte de categorización de cuáles serían como justo como lo pones, las tendencias o las propuestas que se trabajan en México, ¿no? Y él pone 3 en específico. La primera es la noción de masculinidad, la masculinidad hegemónica y su vínculo con, con, la, con la producción de la violencia, ¿no? O sea, de qué manera por decirlo de alguna forma, estos mandatos de masculinidad se traducen en violencia, ¿no? Y en ese sentido también Rita Segato es muy buena si queremos cómo encontrar este vínculo entre la violencia y la masculinidad. El segundo punto que pone el autor es la paternidad, las masculinidades vistas a la luz de la paternidad y la familia, porque se ha documentado que hay como ciertos hitos en la historia de los hombres que hacen que podamos acercarnos o alejarnos más bien del modelo de masculinidad hegemónica. Y en ese sentido, el nacimiento de los hijos y de las hijas ha sido fundamental, ¿no? Recuerdo una entrevista que tenía para mi tesis de licenciatura y decía, es que mi hijo me enseña más a mí que yo a él. Y yo le decía, pero ¿por qué lo dices, no? ¿O a qué te refieres? Y me dijo, es que yo nunca le había dicho te amo a alguien, ¿no? Ni siquiera a la mamá de mi hijo. Pero cuando la primera vez que mi hijo supo hablar y me dijo, papá, te amo, fue como paradigmático para su historia de vida, ¿no? Entonces, por eso también los estudios de paternidad y familia son como comunes, ¿no? Como, si podemos decirlo de alguna forma. Y el tercero son los estudios de diversidad sexual
y su vínculo con las masculinidades, ¿no? Porque también, como te mencioné hace rato, el feminismo fue un hito importante para el nacimiento de las masculinidades o de los estudios de masculinidades, pero también los estudios LGBT. Entonces eso se ve traducido en las investigaciones que se producen en México. Y ya por último yo agregaría alguna más o dos más. También se trabaja mucho sobre el concepto de masculinidad, ¿no? O sea, tú cómo entiendes la masculinidad, tú cómo entiendes los mandatos de la masculinidad, ¿no? O sea, porque ya no significa lo mismo, ¿no? O sea, para ti, para quien nos esté escuchando, seguramente no significa lo mismo ser hombre hace 30 años, 40, ¿no? O en tu contexto o en el mío, no significa lo mismo. Entonces también hay muchos como estudios al respecto. Y una última que te podría decir es alguna última tendencia podría ser el vínculo entre la salud y la masculinidad, ¿no? Porque luego, de hecho, se ha pensado, hay un autor veracruzano que se llama Beno de Keixer, que te menciona, o más bien él plantea la masculinidad como un factor de riesgo, ¿no? Un factor de riesgo para la salud de los hombres, ¿no? Y si te das cuenta, en las principales razones de muerte para los varones jóvenes, están muy vinculados a la masculinidad, ¿no? Por decir alguno, los accidentes automovilísticos, ¿no? Re, vinculados al consumo del alcohol, a yo puedo más, a yo puedo ir más rápido, no tengo que tener precaución. Entonces, me parece que son como 5 puntos o elementos principales de los estudios de masculinidades en nuestro país, ¿no? A reserva de que podríamos pensar otra cosa, pero fundamentalmente eso. Ok, muy bien. Ya para finalizar este primer bloque, voy a realizarte una última pregunta que nos hicieron llegar a través de las redes sociales. ¿Es posible para un varón autodefinirse como feminista antipatriarcal? Ok. Antes de seguir, si me estoy alargando mucho a las preguntas, nada más hazme así y yo No, vamos muy bien. Muy bien. podría ser más concreto. Ok. ¿Es posible para un varón autodefinirse como? Feminista antipatriarcal. Uf. Um, gran debate, me parece que es un punto controversial, ¿no? En la actualidad es un punto controversial, porque dentro de la teoría feminista podemos encontrar, al menos de lo que yo he estado leyendo, dos posturas fundamentales, ¿no? Una en el cual feministas, por ejemplo, Joan Scott, Olivia Tena, mencionan que los hombres sí pueden llamarse feministas, ¿no? O autodenominarse como feministas, incluso deben hacerlo, en un sentido de que nos tenemos que hacer responsables de nuestras acciones, ¿no? Y entonces, si no nos asumimos desde un feminismo, muy probablemente estamos haciendo otras cosas, ¿no? Para beneficiarnos principalmente a nosotros y no a las mujeres. De ahí que estas autoras, por ejemplo, mencionen que los hombres sí podemos posicionarnos o autodenominarnos feministas, ¿no? Sin embargo, hay otra postura que las compañeras también mencionan y es que los hombres nunca podríamos definirnos como feministas en tanto la sociedad juega a nuestro favor, ¿no? O ha jugado a nuestro favor históricamente. Hablando de masculinidad, si pensamos en una cancha de fútbol, ha estado inclinada, ¿no? Y nosotros tiramos para allá. Entonces, entiendo a las compañeras que comentan eso, ¿no? O sea, desde qué lógica podríamos pensarnos como feministas y muchas veces, aunque no queramos, hemos significado privilegio, ¿no? Entonces, estas son como dos posturas principales. Sin embargo, en los últimos años he leído más constantemente una tercera postura que nos dice que los hombres estaríamos perdiendo el tiempo hablando de si podemos ser feministas o no podemos ser feministas y más bien deberíamos preocuparnos más en qué hacemos, ¿no? En qué hacemos para abonar a la igualdad de género, qué hacemos para disminuir la violencia hacia las mujeres, qué hacemos para poder ser más expresivos, menos violentos, más cooperativos, más coeducativos, ¿no? Me parece que entonces hay un autor que se llama Peter Thiel y él menciona que más allá de que los hombres podamos ser feministas o no, deberíamos ser disidentes del patriarcado, es lo que dice, deben ser, más allá
feministas o no feministas, ustedes varones debemos ser disidentes del patriarcado, ¿no? Y me parece que esa es la postura que yo apoyo, ¿no? Sí, eso es lo que podría comentar al respecto. Muy bien. Entonces, ya para avanzar en esto, el siguiente bloque es crisis de la masculinidad hegemónica e imaginarios sociales. La primera pregunta que nos hacen llegar es, ¿qué papel considera que juega o debería jugar el hombre como factor de cambio en una sociedad de machismo arraigado? Ok, muy vinculada tal vez a lo anterior, ¿no? Me parece que el papel que debe de jugar el varón en esta sociedad, para empezar, debe ser la disidencia del patriarcado, dejar de ser el cómplice, ¿no? De estos actos machistas, de estos actos tan masculinos, hegemónicos, ¿no? Los hombres me parece que debemos de dejar de no denunciarnos entre nosotros, ¿no? No denunciar a tu amigo solo porque es tu amigo, ¿no? Debemos trabajar también en la apatía y en la falta de sensibilidad que existe entre nosotros hacia con las mujeres, ¿no? Y, y otros grupos vulnerados históricamente, ¿no? Porque me pongo a pensar en las marchas, ¿no? Donde ha habido rayones en las paredes y demás, y la preocupación principal de muchos varones, más sobre las paredes que sobre las mujeres, ¿no? Sobre las mujeres asesinadas. Entonces, creo que algo principal que debe de un papel que debe de jugar el varón en la actualidad es justamente no jugar el papel histórico, ¿no? El papel de cómplice, el papel de me callo y el papel de no me importa, ¿no? Ese es, me parece que es el primero, y el segundo es que también debemos de trabajar más en lo práctico, porque luego nos quedamos mucho en lo teórico o en lo discursivo, en lo verbal, y esto te lo comento porque hay muchos estudios, de hecho mi tesis de licenciatura va un poco en ese sentido, de ir a preguntarle a los varones, ¿qué onda? ¿Tú cómo vas en cuestión o cómo te piensas en relación al machismo de antes, ¿no? O al machismo que pensábamos que era de antes, ¿no? Y muchos de los varones, los jóvenes, los no tan jóvenes, ¿no? Te dicen, no, pues yo soy más igualitario, yo lavo en mi casa, yo preparo la comida, yo limpio el baño, yo bla, 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 ¿no? Entonces esto es este tipo de actividades que tenemos que hacer, ¿no? Porque es parte de nuestra responsabilidad, claro, pero cuando te vas a las estadísticas oficiales te dicen que las mujeres hacen 3 veces más trabajo doméstico que los varones, ¿no? Y entonces encontramos como una incongruencia, ¿no? Entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Entonces me parece que debemos llevarlo más a lo concreto y no solo que se quede en lo discursivo. Entonces otra forma que creo que debemos jugar los varones en la actualidad. Y una tercera podría ser, lo comentaba un poco con una compañera en broma y un poco no. Si no vas a apoyar, pues tampoco estorbes mucho, ¿no? O sea, si, si, si tú no estás interesado, ¿no? No tienes mucha apatía, te caen mal, pues al menos, pues déjalas hacer su chamba, ¿no? O sea, porque existe mucho hate al movimiento feminista, mucho odio a las compañeras mujeres, y entonces me parece que si al menos no vamos a apoyar mucho, entonces no molestemos mucho, ¿no? Es entre broma y no broma, ¿no? Y ya, eso sí, hay que comentar que ponernos esta camiseta, ¿no? Como varones responsables tiene costos, ¿no? Tiene costos y tiene incertidumbres, lo que han llamado muchas autoras, por ejemplo, Rowan Connell, la crisis de las masculinidades, ¿no? Que hace referencia a que los hombres intentamos a veces, ¿no? Ser disidentes del patriarcado, pero nos encontramos con posiciones de las cuales nunca sabíamos nada, ¿no? Por ejemplo, hay mucha documentación sobre cómo los varones que se asumen desde el feminismo dejan de tener contacto con amistades de la infancia, ¿no? Y eso ha sido complejo para ellos, o con sus mismos padres, o con sus mismas madres, ¿no? O sea, son temas complejos, pero me parece que en grandes rasgos
son esas las posiciones que debemos de jugar. Me parece que a veces se piensa que somos neutros, ¿no? Que no, yo soy neutro, yo soy objetivo, ¿no? Pero me parece que este truco de la neutralidad y de la objetividad debemos dejarlo para otro lado, porque hoy más que nunca es mentira. Es mentira que existamos o vivamos desde la neutralidad, ¿no? O sea, la neutralidad apoya cierto, la noción de neutralidad apoya cierto objetivo, ¿no? Está acompañado de cierto objetivo. No hacer nada es hacer algo. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Entonces, eso podría decir por esta pregunta. Ok, muy bien. Entonces, más la práctica y no más el qué digo, ¿no? Eh, Menos wigwiri y algo así decía mi mamá, algo así. Muy bien. Continuamos. ¿De qué manera se incluyen las disidencias sexuales y corporales dentro del movimiento de las nuevas masculinidades? Claro, es buena pregunta. Y, las disidencias. Es verdad que tanto las disidencias en cuestión de deseo, ¿no? Y en cuestión de identidad, ¿no? Estamos hablando de personas no heterosexuales, ¿no? De personas no cisgénero, transgénero. um, Siempre históricamente la han tenido también muy complicada, ¿no? Y en ese sentido, dentro de los estudios de masculinidades, es cierto que tal vez deberían tener más presencia de la que tienen, ¿no? O sea, tal vez no se muestran como protagonistas este tipo de estudios. Sin embargo, me pongo a pensar en los congresos a los que vamos y siempre hay mesas que debaten esto, que debaten la noción de la masculinidad trans, ¿no? Que debaten la, la masculinidad hegemónica en hombres gay, por ejemplo, y hay cosas muy, muy interesantes. Entonces me parece que tanto hombres gay como hombres trans son partícipes de lo que se está haciendo en los estudios de masculinidad. No hay duda de eso, ¿no? Y entonces me parece que hay que trabajar más para poder pues que no estén tan invisibilizados, ¿no? Como lo ha sido, ¿no? Por no ser heterosexual y no ser cisgénero. Pues eso es una violencia y una invisibilización que debemos de trabajar, ¿no? Para poder erradicarla. Y que pasa tanto con hombres, tanto con mujeres, ¿no? O sea, es un hecho completo. Ok, muy bien. Hablando de esta crisis de la masculinidad hegemónica, ¿existen iniciativas gubernamentales en México que sumen a las nuevas masculinidades en el camino para alcanzar esta equidad de género? Mm, sí, 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 sí. Claro que hay iniciativas gubernamentales. No recuerdo mucho, hace algunos años, el He4She. ¿Recuerdan el He4She? Que es parte de la ONU Mujeres. Y entonces México se adhiere a este programa global, ¿no? Y justamente se, se pone, sí, justo, se adhiere a sus objetivos, ¿no? Y en ese sentido se hacen ciertas cosas en México, ¿no? Hay congresos, hay talleres de sensibilización, hay demás. Sin embargo, me parece que estos son limitados, ¿no? Me parece que un proyecto gubernamental mexicano que en realidad tome en serio eh, el género, ¿no? Como un orden que produce la violencia tanto a mujeres como a hombres, ¿no? Y a nosotros mismos como varones también, debería tener la formación en género, ¿no? Y en feminismo, en teorías críticas en sí mismo desde los principios educativos, ¿no? Desde primaria, desde secundaria. Yo te digo, soy psicólogo de formación y yo no vi nada de género hasta que salí de la carrera, ¿no? Y empecé a hacer mi servicio. O sea, me parece que las iniciativas gubernamentales han quedado cortas, ¿no? Pero no solamente en eso, ha quedado cortas en muchísimas cosas, ¿no? Pero hay algunos esfuerzos. Invitaría, si hay alguien del gobierno que nos escuche, invitaría a poder trabajar más desde esta posición, ¿no? Y también que, como decía hace rato, que partan desde el feminismo, porque esta que te platicaba, la del He4She, es ellos por ellas, ¿no? O sea, y siempre cae este dejo como de, si ellas no pueden, nosotros podemos, ¿no? O sea,
cae como sin querer, obviamente, ¿no? Sí, o de manera más velada, pero caemos en pequeños machismos muy seguido cuando queremos apoyar, ¿no? Pero entonces, yo pienso que se podrían hacer muchísimas más cosas, pero hasta ahora es lo que hay, ¿no? Ok, entonces ahí en ese punto, por parte del gobierno, falta trabajar esa parte, ¿no? Esa pregunta fue para finalizar el segundo bloque y pasamos ya con el último, que Ok, son recomendaciones para vivir una masculinidad saludable. ok. Una de las preguntas que nos hicieron llegar fue, ¿existe una masculinidad saludable que no sea tóxica? Ok. Um, hay autoras que mantienen que mientras la noción de masculinidad siga existiendo, ¿no? O sea, mientras siga esta división de género entre lo que es masculino y lo que es femenino, esa división en sí misma ya es violencia, ¿no? O sea, ya es violenta, per se es violenta esa división, ¿no? Y por otro lado, si decimos que si seguimos trabajando con este vínculo entre pene y masculinidad, ¿no? O si nacimos con un pene entre las piernas y nos pensamos hombres, si vamos por ese camino, me parece que, y es algo documentado también, hace falta modelos de referencia, ¿no? O sea, modelos de masculinidad hegemónica hay muchos, hay 30,000, ¿no? O sea, yo siempre he encontrado en Cristiano Ronaldo este prototipo, ¿no? De millonario, alto, guapo, fuerte, ¿no? Pero cuando buscamos en los medios de comunicación, en las películas, en los deportes, en lo que sea, y buscamos modelos de masculinidad disidentes, ¿no? Como le llamaste, no tóxicos, se vuelve más complicado, ¿no? Y en ese sentido, en eso se trabaja, ¿no? En que estas masculinidades disidentes que hasta ahora han sido la minoría, uh, algún día puedan tener más representación, ¿no? En todos los medios y que las nuevas generaciones no la tengan tan complicada si quieren buscar validación en otro lugar, ¿no? O algo así, ¿no? O sea, por ejemplo, si te quieres pintar las uñas o jugar con una muñeca que no sea castigado a la sociedad porque ya muchas personas lo hacen en los medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? O sea, me parece que se está trabajando para que exista una masculinidad que podría ser no tóxica o disidente patriarcal, pero me parece que faltan, ¿no? Y además, esto también es importante, creo. A veces pensamos que la deconstrucción de la masculinidad es algo que se llega a hacer, ¿no? O sea, que yo fui a un curso de tantas horas sobre masculinidades y fui a un curso sobre feminismos y fui a 3 marchas y escribí 2 artículos, entonces ya estoy deconstruido, ¿no? Ya soy un varón antipatriarcal y un varón feminista, ¿no? Y es como una trampa porque nunca se llega a ser completamente algo, ¿no? O sea, siempre tenemos que seguirnos trabajando, seguirnos observando a nosotros mismos, ¿no? Porque si no estaríamos cayendo en una mentira, ya no nos trabajaríamos más, ¿no? O sea, los hombres caeríamos en por decir de alguna forma, en una hueva, ya no haríamos nada. Entonces, estaríamos replicando de cierta forma muchas demandas masculinas, ¿no? Entonces, eso también hay que poner mucha atención. Nunca va a haber un modelo entero, completo, y en ese sentido nunca haber un varón completamente antipatriarcal, aunque esa es la tirada, pues ese es el objetivo. Ok, eh, ok, ya me hablabas de estas como movimientos, ¿no? De LGBTI y que ya están un poco más visibles, ¿no? En la actualidad, que ya es como más común. ¿Qué recomiendas hacer al estudiante que se cuestiona su masculinidad y quiere entablar o mantener relaciones saludables? Um, Voy a entender el término relaciones en lo más amplio, ¿no? No solo relaciones de pareja, sino en pues, relaciones con tu compañera, con tu compañero, con tu vecino, ¿no? O sea, y mantener relaciones saludables. En mi experiencia como varón que ha intentado de cierta forma entablar relaciones más saludables
conmigo mismo también, ¿no? No solamente con las demás personas, sino conmigo mismo, ¿no? Ser menos duro, tal vez. Uno, la lectura, la formación. Bueno, tal vez no solo la lectura, pero poder ver videos, poder ver documentales, poder ver películas al respecto, que hablen del tema. Me parece que la formación es importante, ¿no? Porque me he dado cuenta en muchos grupos, por ejemplo, en mi tesis doctoral estoy analizando el discurso machista en Facebook, en algunos grupos, y hay un grupo que observo, ¿no? Que he estado haciendo etnografía ahí, un grupo antifeminista, y entonces hay mucho odio hacia las mujeres por ende, ¿no? O sea, es la razón principal del, del grupo, y me doy cuenta que mucho es desinformación. O sea, se tiene mucho desconocimiento entre, por ejemplo, la orientación sexual y la identidad de género, ¿no? Es algo que no se entendió en un principio, y en ese sentido se piensa que, por ejemplo, que si un niño usa rosa, se quiere hacer trans, ¿no? O sea, mucha serie de barbaridades que debemos poder eliminar, ¿no? También me parece que hay mucha desinformación al respecto, ¿no? Entonces hay mucha desinformación, como decía, y entonces hay que buscar documentarnos, ¿no? Poder ver otras cosas. Creo que eso es importante si eres estudiante, aunque esto también aplica para las personas que no son estudiantes, claramente. Un segundo, aquí anoté algunas ideas. El segundo es buscar grupos de masculinidades, ¿no? Eso también en lo personal me ha ayudado mucho, tener con quién discutir, tener alguien que tal vez ha leído un poco más que tú, o sabe, o tiene alguna experiencia más que tú, y de ahí aprender. Me parece que también tener referentes masculinos, ¿no? Cercanos, ¿no? Que puedas platicar y mantener otras relaciones no tan violentas, ¿no? Porque te puedo contar algo, o sea, yo crecí en el Estado de México, ¿no? Eh, Ahora radico en la Ciudad de México, pero en el Estado de México a veces son contextos marginales, contextos violentos en sí mismos, ¿no? Entonces, muchas de mis amistades de la infancia siempre me vinculé con ellos desde la violencia, ¿no? Desde el bullying, desde andar chingando, ¿no? O sea, desde muchos de esos elementos. Y justamente con este trabajo de repensar la masculinidad, he podido tener nuevas amistades, que podemos hablar de otras cosas, podemos ser sensibles, podemos decir muchas cosas, ¿no? Que en otros círculos tal vez no hubiera podido. En ese sentido, me parece que tener compañeros y compañeras que estén como en la misma tónica, me parece que es importante. Y ya por último, podría comentar que también es importante ir a terapia, ¿no? O sea, siento que, y no es porque sea psicólogo y nos esté haciendo promoción al gremio, ¿no? Pero no, nada cercano a eso, sino que pienso que es real, ¿no? O sea, ir con una terapeuta, con un terapeuta, y mejor aún si este tiene perspectiva de género, ¿no? O perspectiva en derechos humanos, por ahí. Me parece que es importante confrontarnos a nosotros mismos y que exista alguien en el cual puedas uh, trabajar, porque un mandato de masculinidad hegemónica es justamente guardarte todo y a ti nunca te pasa nada. Y me parece que el espacio terapéutico, el espacio psicológico terapéutico, es un lugar muy idóneo si tú quieres cuestionar tu masculinidad y además entablar relaciones saludables, porque es vital, ¿no? O sea, y además hay muchos hombres que también trabajamos nuestra masculinidad, ¿no? O trabajan la masculinidad y tienen relaciones bien complicadas o bien violentas, ¿no? O sea, tampoco garantiza nada, ¿no? Que tú estés dentro de estudios de género y ya eres puro, ¿no? O sea, blanco y es una luz, no para nada. Me parece que esto es con trabajo y es constante. Nunca llegas a ser, como te comentaba hace rato, nunca llegas a hacerlo. Entonces, este trabajo de lectura, de revisión, de autoobservación, de convivencia con las mismas compañeras feministas, si es que tienes contacto con ellas, me parece que es importante, fundamental y constante y para siempre. Eso es lo que recomendaría a un estudiante que se cuestiona su masculinidad. Ok, muy bien. Ya para ir finalizando esta parte de recomendaciones y última sección,
¿Por qué es importante que desde el ámbito académico se cuestione la construcción de la masculinidad y sus expresiones en los entornos sociales? ¿Y cuál es el rol de los docentes en ello, ¿no? Es fundamental, es central. Si nos ponemos a pensar cuál es el objetivo de las universidades en nuestros países, en nuestras sociedades, en donde vivimos, encontramos que uno de los principales objetivos es la transformación social, ¿no? En ese sentido, me parece que muchas veces las universidades, las carreras, las materias, el profesorado no lo está haciendo, ¿no? Me parece que hace falta añadir al plan de estudios, al currículo. No sé cómo sea en UABC, pero a veces en la UNAM, por ejemplo, es muy, a veces, al menos en mi facultad, ¿no? En psicología, a veces llega a ser un poco cerrado, ¿no? A poder enseñar otras formas de hacer investigación, por ejemplo, las teorías críticas a veces son un poco dejados de lado porque se piensan que no son científicas o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, me parece que hay que poder evolucionar, hay que ir a otro momento en el cual el feminismo perdón, sea, sea dado como una materia, ¿no? O sea, sea dado como un curso, o sea, me parece que eso es central, ¿no? El ámbito académico se tiene que poner las pilas, o nos tenemos que poner las pilas en poder formar profesionistas que tengan esta mirada crítica, ¿no? Que tengan este compromiso social y que tengan el conocimiento para poder hacer que su trabajo profesional no sea violento en sí mismo. Y esto lo digo porque, por ejemplo, eh, como ya les comenté muchas veces, soy psicólogo y hay muchas historias en el cual el propio terapeuta, por ejemplo, a una mujer que su marido la violenta en su casa, ¿no? Y entonces llega con el psicólogo y el psicólogo la vuelve a regañar, la revictimiza, que por qué se deja que le pegue el marido, ¿no? Sin ninguna suerte de conocimiento de nada, ¿no? O por ejemplo, cuando llegan las mamás, es que mi hijo es gay y yo quiero que aquí venga usted y que ya no sea gay y que sea heterosexual, ¿no? Eso para empezar es ilegal, ¿no? Es ilegal y muchas veces lo están haciendo los propios psicólogos. Entonces, me parece que esto no es propio de la psicología, sino que aparece en todas las carreras y en ese sentido eh, es central poder construir profesionistas, tanto hombres como mujeres, claramente, con una perspectiva crítica, una perspectiva feminista, una perspectiva en diversidad sexual y, por supuesto, en derechos humanos, ¿no? Me parece que eso es fundamental y las universidades deben jugar este rol. Me parece que es central y no lo estamos haciendo del todo bien. Aunque, por ejemplo, hay intentos, hay esfuerzos, ¿no? Como esta charla que al menos da pauta, ¿no? Para que nos podamos repensar en muchas posiciones, ¿no? Y esto lo digo porque muchas universidades que se piensan de vanguardia no lo trabajan el tema, ¿no? O sea, no se ven nada. Entonces, eh, a quien haya organizado el conversatorio, muchas gracias, ¿no? No solo por mí, sino por el compromiso que muestran hacia primero su comunidad estudiantil y en segunda al entorno en donde están, ¿no? Entonces, muchas gracias y felicidades por ello. No, muchísimas gracias a ti, Omar, por el tiempo. Y ya para ir cerrando esto, ¿no? Vamos a responder algunas de las inquietudes que surgieron durante este live y vamos con la primera que dice, he escuchado muchas veces de algunos hombres el argumento que las mujeres debemos de educar a los hombres. ¿Qué opinas? Ese es un clásico, diría yo, de los varones antifeministas, ¿no? De, ¿por qué se quejan ustedes, mujeres, del machismo si son las que educan a los hombres y ustedes los hacen machistas, ¿no? Ese es como el primer argumento que te pueden decir, ¿no? O sea, desde ahí huye, ¿no? O sea, si estás escuchando eso, huye, ¿no? Para empezar, me parece un poco
bueno, hay que decir que también esta postura es controversial, pero me parece un poco ilógico que las mujeres, que se intente poner a las mujeres como las culpables de su propia dominación o de su propia violencia, ¿no? Me parece que no puede ser uh, verdugo y decapitado al mismo tiempo, ¿sabes? O sea, me parece complicado, ¿no? Mm, Foucault, por ejemplo, habla del verdugo, ¿no? De que a veces los sistemas son tan hegemónicos que incluso se pueden instaurar en nosotros mismos, ¿no? No es necesario que alguien te venga y te diga, tú debes comportarte así porque la cultura y la historia ya te lo ha puesto, ¿no? Entonces, esa puede ser una señal de por qué pasa esto, ¿no? También ha sido documentado también cómo algunas mujeres y tienen que, y es que no es así, no es tan sencillo, ¿no? Deberíamos tener mucho más tiempo para poder hablar de esto, pero se masculinizan de cierta forma para poder sobrevivir al contexto, ¿no? Pero eso no debe ser, perdón, nunca visto como las mujeres son machistas igual que los hombres. Y por último, cuando nos digan algo así, hay que saber que el patriarcado juega en favor de los hombres, ¿no? Entonces, si dices que las mujeres son igual de machistas que los hombres, es pues sí, brother, pero el patriarcado beneficia a los hombres, no a las mujeres, ¿no? Entonces, también habría que pensarnos que por qué nos dicen eso, ¿no? Me parece que es una forma nada más de intentar de deslegitimar, ¿no? Las demandas, ¿no? Y las necesidades. Solo hay algo importante, hay un término que se llama posmachismo, y ese término nos dice que los hombres van a hacer muchas cosas para poder hablar de otra cosa, pero no del tema principal que vendría siendo la violencia hacia las mujeres, ¿no? Entonces, siempre que vayan como por estos términos, como por las ramas, recuerden que lo que intentan hacer es poner el foco en otro lado para no visibilizar el problema de fondo, ¿no? Que es la violencia en este caso. Ok, pues creo que ya quedó solucionada esta duda para la persona que realizó la pregunta, ¿no? Más o menos, te intento. Ok, no, muy bien. Continuamos con otra inquietud. Hablabas de la práctica. ¿Puedes dar algunos ejemplos? ¿Y existen colectivos de hombres que reflexionen en torno a estos temas? Empiezo por la última, de hecho ya se me olvidó un poco la primera, pero empiezo con la última. Okay. Sí, existen muchísimos, muchísimos. Al menos yo hablo en mi contexto, pues en Ciudad de México. Hay uno muy famoso, por ejemplo, que puedo dar como ejemplo. A partir del trabajo les conozco y me parece que tienen un trabajo muy comprometido, muy bien hecho, muy informado, muy trabajado. Se llaman Gendes AC. Eso lo pueden googlear en Facebook y son varones que se juntan periódicamente cada miércoles, me parece, ya no recuerdo cómo lo hagan, pero se juntan y hablan sobre estos temas, ¿no? O sea, ¿qué involucra ser hombre y tú cómo haces para ya no ser igual de machista que eras antes, ¿no? Puedo decir ese, Hombres por la Igualdad. Hay muchos, al menos en Ciudad de México hay muchos que periódicamente se reúnen, pero ahora justo con mi tesis que te decía que hablo sobre grupos, ¿no? Y que intento investigar el discurso machista en grupos de masculinidades, en Internet también hay muchos. O sea, si no tenemos la posibilidad, y menos en estas épocas, ¿no? De pandemia en los cuales no podemos salir, hay muchos grupos que se reúnen virtualmente, periódicamente, para poder hablar de los temas, ¿no? Entonces, si quieren, les dejo mi contacto a alguien y me escriben y puedo ahí enviar algo a algunos grupos para ver si se integran o si nos vemos por ahí o cualquier cosa, ¿no? Entonces, sí, hay muchos. Igual en Ensenada seguro debe haber, o si no, hay que empezar uno, ¿no? O sea, también hay que saberlo, ¿no? O sea, si no hay el espacio, me parece que podemos armarlo, ¿no? Entonces, conmigo cuenten lo que quieran. Entonces, si quieren, luego armamos uno virtual o lo que sea, pero debe haber algún espacio por ahí, estoy seguro. Muy bien. La otra era, perdón. La primera inquietud era, hablabas de la práctica. ¿Puedes dar algunos ejemplos? Um, es complicado siempre, pero y a veces parecen pelotudeces o tonterías, ¿no? Pero yo recuerdo cuando
cuando iniciaba con esto de la masculinidad y luego me enteré de esta estadística de que los hombres nos decimos más igualitarios, pero las mujeres hacen el triple de esfuerzo en el ámbito doméstico que los hombres y demás, y te pones a analizarte a ti mismo, yo qué hago del trabajo doméstico, ¿no? Y me puse a pensar, pues yo trapeo mi cuarto, yo cuelgo mi ropa, ¿no? Yo lavo mis tenis, a veces lavo mi plato, pero entonces te das cuenta que hay ciertos elementos que parecen muy pequeños, pero y al final de esta pequeña reflexión me di cuenta que yo no lavaba mi ropa, por ejemplo, ¿no? Yo no lavaba el baño, no salía a lavar el patio, o sea, muchos elementos que los tenemos tan naturalizados que no son propios de nosotros, que no los hacemos, ¿no? Ese es uno fundamental y fácil, ¿no? O sea, fácil de hacer, ¿no? Otro cambio, por ejemplo, muy representativo y muy bonito fue con un grupo de amigos que andábamos en lo mismo, ir a ver una peli y llorar, ¿no? O sea, es algo que a veces suena tan sencillo, ¿no? Así como de, ¿cómo crees que no puedes llorar? Pero a muchos hombres nos pasa, nos pasó o nos está pasando, ¿no? O sea, muchos no podemos soltar una lágrima y les preguntas, hace cuánto lloraste? No se acuerdan, ¿no? Y si, y si se acuerdan fue por una ruptura amorosa, pero nunca nos dejamos eh, invadir, ¿no? O sea, por socialización de género y crianza, claro, esto es natural, pero no nos permitimos este tipo de cosas, ¿no? Y así te puedo decir mil cosas, ¿no? O sea, si nos ponemos a reflexionar en cada demanda de la masculinidad hegemónica, vamos a encontrar acciones para poder desaprenderla, ¿no? Por ejemplo, el modelo de masculinidad hegemónica te dice que tú tienes que ser competitivo, ¿no? Y entonces te pones a pensar, yo como en mi entorno soy competitivo, y entonces te vas con tus amigos y que siempre te peleas y no te dejas ganar porque te das cuenta que perder lo odias, ¿no? Y entonces te preguntas de dónde. Entonces, la verdad, la vida a veces se vuelve más relajada cuando no tienes tantos uh, super yos que combatir, ¿no? Entonces, me parece que hay muchas, ¿no? Pero me parece que una principal es dejar de pensar que nosotros no, ¿no? Que, por ejemplo, hay noticias del acoso callejero sube en Ciudad de México, ¿no? Y entonces todos los hombres te dicen, sí, pero yo no. Y entonces me parece que hay que, en lugar de pensar que nosotros no, debemos pensar en nosotros qué hacemos para seguir reproduciendo este modelo hegemónico, ¿no? Y, y también dejar esta idea de que existe la neutralidad y la objetividad, así como la pensamos, ¿no? Porque la apatía juega a favor del equipo patriarcal, me parece. Y eso es una pequeña reflexión. Sí. Perfecto. Ya para finalizar con este espacio de inquietudes, Claro. ¿cree que en algún momento desaparecerá la noción de género como algo binario? Es decir, hombre, mujer. No sé si me va a tocar, ¿no? O sea, y no soy tan grande, ¿no? Pero hay muchos espacios que esto se intenta, ¿no? Y cuando lo ves, es así como de, wow, ¿no? O sea, que tan solo imagínate cómo es un mundo sin género, ¿no? Que no esté generalizado. Me parece que estamos muy lejos, pero hay tanto los estudios queer, ¿no? O sea, todo este tipo de estudios, me parece que tienen muchos apuntes, son muy interesantes y para allá deberíamos de ir, ¿no? Tal vez hacia la abolición del género como lo, como lo pensamos. Eh, Espero que sí. O sea, yo, más bien, una vez en una conferencia escuché a una conferencista feminista que se llama Melissa Fernández Chagoya, también la recomiendo mucho, y decía, el feminismo es el único movimiento que nació para extinguirse, ¿no? O sea, ya cuando, y esto lo dice porque el objetivo del feminismo, uno de los tantos es el desmantelamiento del objetivo patriarcal, ¿no? Entonces, cuando lo hayan conseguido, entonces ya no tendría por qué existir y ya por eso estoy de acuerdo. Tal vez no me toque a mí, pero va a ocurrir, eso debe ocurrir. Siendo positivo, claro, y propositivo. Muy bien. Pues le concedo la palabra a Ricardo ya para finalizar con esta charla y muchísimas gracias, Omar. Igual no sé si tengas algo que agregar. Yo no, solo
a quienes estén escuchando, muchas gracias por su tiempo, ¿no? Por escucharme y nada, solo hay que trabajar como hemos estado trabajando y qué bueno que estén aquí y tengan el interés y es todo. Muchas gracias. Gracias. Entonces, Ricardo, igual para que continúe. Muchas gracias, Omar. Excelentes aportaciones, me parece, y yo coincido con que la mayoría también le parecieron eso, ¿no? Voy a compartir nada más rápido una reflexión que parte de una frase, ¿no? Que me parece importante y acertada. No queremos hombres dominantes, queremos hombres demasiado humanos. Es una frase del filósofo Nietzsche y creo que esta frase se relaciona con tus palabras, Omar, ya que pues nuestra sociedad requiere de hombres que se pongan la camiseta, como bien lo dijiste, de hombre responsable, ¿no? Que ayudemos al feminismo y su lucha por alcanzar la equidad. Requiere que nosotros nos cuestionemos nuestros propios privilegios y nuestras propias expresiones machistas. En ese sentido, requerimos buscar ser disidentes del patriarcado, como lo comentas, ya que este patriarcado nos constriñe a todos y todas, o sea, no es solamente que afecta a las mujeres, sino que a nosotros mismos nos está afectando y nos está quemando por dentro, ¿no? Entonces, pues agradezco tu tiempo, tu disposición y el gusto con el que atendiste a nuestra invitación y procedo a leerte la constancia digital que te haremos llegar por correo. Súper. Bueno, entonces le doy lectura formal. Constancia a Omar Martínez González por su participación como expositor experto en Converge 2020, Conversaciones sobre Género, Nuevas Masculinidades, organizado por la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación y el Programa de Equidad de Género, en el marco de las 24ª Jornadas FECAIS, correspondiente al periodo 2022, realizado el 27 de octubre de 2020. Por la realización plena del hombre, firma el doctor Sergio Cruz Hernández, que es el director de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, que es donde te hacemos la invitación directamente para la Universidad Autónoma de Baja California. Y agradecemos totalmente tu participación y esperamos que este esfuerzo compartido entre algunos profesores y estudiantes no sea la primera vez que ocurre y que siga ocurriendo constantemente y qué bueno que también expresas tu apoyo y tu oportunidad para gestionar a lo mejor hasta un grupo, ¿no? Como bien lo mencionas, y es que no existe, pero a lo mejor y yo creo que ya hay algunas iniciativas por ahí, ¿no? Entonces, para finalizar, agradezco a quienes compartieron sus preguntas para Omar, tanto en redes sociales como en esta conversación de Meet. Y gracias a todos los alumnos y profesores de la FECAIS que apoyaron a que este evento se hiciera posible. Y por último, los invito a que consulten la oferta de eventos que hay en la página de Facebook de Jornadas FECAIS para que sigan disfrutando de las demás actividades organizadas para este Festival de las Ánimas 2020. Y despedimos a Omar y pues esperamos que siga estos lazos profesionales que nos unen. Cuando gusten, muchas gracias.